Buenos días con todos. Vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Análisis de la regla de Taylor y la dinámica de la política monetaria ante la crisis y la recesión de los años 2004 hasta el 2025. Los integrantes son Briana Cayam, Yulisa Castañeda, César Cham, José Simeón y quien les habla, Nancy Inga. Nuestro índice cuenta con la introducción, la revisión de la literatura, nuestro marco teórico, los datos empíricos, la metodología, los resultados, las conclusiones y referencias. Para empezar, la estabilidad peruana se sostiene gracias a la autonomía del BCR. Sin embargo, enfrentamos vulnerabilidades claras, como la desaceleración del consumo y un entorno global incierto. Nuestro gran reto actual es controlar una inflación persistente y evitar saltos bruscos en el tipo de cambio, sobre todo porque nuestra economía está parcialmente dolarizada. Economías bimonetarias. Ahora cuando llevamos esta teoría a economías abiertas y bimonetarias, la cosa cambia. El tipo de cambio se vuelve un factor imposible de ignorar, porque los choques externos se transmiten rapidísimo a la inflación y al producto. En el caso peruano, una depreciación brusca de la moneda no solo trae inflación, sino que golpea directamente al bolsillo, deteriora las hojas de balance de las personas y las empresas que tienen deudas en dólares, generando así un efecto de riqueza negativo. Esta particularidad obliga a que nuestra política monetaria no dependa únicamente de mover la tasa de interés, sino que tiene que mirar el canal crediticio y cómo la gente sustituye sus activos para evitar inestabilidad financiera. La experiencia peruana. En el caso peruano es un gran ejemplo de adaptación. Cuando adoptamos las metas de inflación en el 2002, el BCR no copió las reglas de Taylor mecánicamente, sino que combinó estratégicamente varios instrumentos. Gracias a herramientas como su modelo de proyección trimestral, el banco ha mantenido la efectividad de su tasa de referencia incluso en épocas de mucha volatilidad. Profesora, me presento, mi nombre es José Simeón, pasaré a hablar sobre el marco teórico de nuestra investigación. Para fundar nuestra investigación nos basamos en el nuevo consenso keynesiano. Este marco establece que la política monetaria debe ser sistemática para que el público sepa qué esperar del Banco Central, lo que ayuda a anclar, obviamente, las expectativas de inflación. Aquí la regla y el Taylor actúa como un guía que indica cómo debe reaccionar la tasa de interés cuando la inflación se aleja de su meta o cuando la producción se desvía de su potencial. Después, a diferencia de modelos para economías cerradas, en el Perú el tipo de cambio es un protagonista ineludible. Las variaciones cambiarias no solo afectan los precios de lo que importamos, sino que debido a la dolarización financiera, una subida brusca del dólar puede dañar seriamente la estabilidad financiera de las familias y empresas que tienen deudas en moneda extranjera. Por ello, en nuestro país existen dos canales, el de la tasa de interés y el crediticio asociado al tipo de cambio. El BCRP gestiona esta complejidad usando el modelo de predicciones trimestrales, complementando la tasa de intervenciones cambiarias y los encajes bancarios. Luego, pasando con los datos empíricos que tenemos, la forma estructural de la regla nos dice que la tasa de interés nominal debe responder a la brecha de inflación del producto, y un punto clave en el principio es el principio de Taylor, que nos dice que si la inflación sube un 1%, el banco debe subir la tasa nominal en más de un 1%. Solo así la tasa real sube y logra frenar efectivamente el exceso de demanda en la economía. Sin embargo, el modelo real es más sofisticado e incluye dos extensiones. La primera es el suavizamiento. Sabemos que el Banco Central es cauteloso y evita cambios bruscos que desestabilicen los mercados financieros. Después tenemos el enfoque prospectivo. La política monetaria tiene rezagos, por lo que el BCRP no reacciona a la inflación de ayer, sino a las expectativas de inflación futuras. Después, para finalizar nuestro análisis, hemos utilizado parámetros basados en la evidencia empírica peruana. Una meta de inflación del 2% y una tasa real neutral del 1.5%, un coeficiente de suavizamiento del 0.84%, lo que confirma que las decisiones de la tasa del Perú son graduales y persistentes, y una sensibilidad del 0.15 al
al tipo de cambio, lo que refleja el esfuerzo del BCRP por mantener la estabilidad cambiaria dentro de su esquema de metas. Siguiendo con la parte de la metodología, nosotros hemos utilizado datos mensuales del BCR dentro del año 2004 al año 2025. De esta manera, el análisis se ha estructurado en tres pasos. En primer lugar, se ha calculado la brecha del producto aplicando el filtro de Hodrick y Prescott, ello únicamente aplicado al PBI real. Y como se han utilizado datos mensuales, estos se ha empleado un parámetro lambda de 14.400 para poder aislar correctamente lo que serían los ciclos económicos. En segundo lugar, se ha buscado lo que es la brecha inflacionaria, que es únicamente la diferencia entre la inflación interanual y la meta inflacionaria del BCR, que es fijada por el BCR del 2%. Y finalmente se realizó una curación de datos correcta para así poder lograr que las áreas no tengan valores atípicos y sean consistentes para la regresión realizada. Sabemos que la regla de Taylor originalmente ha sido creada para economías cerradas, pero ¿qué pasa al ser aplicado al caso peruano? Bueno, en el caso peruano nosotros utilizamos una regla de Taylor, pero una regla de Taylor suavizada. Eso quiere decir, eso bajo el parámetro de Jorge Salas. Dentro de la ecuación se presentan mecanismos que nos ayudan a explicar nuestra realidad. En este caso está, en primer lugar, el mecanismo de suavizamiento. Ese mecanismo de suavizamiento está representado por la letra ρ, que nos ayuda a evitar cambios bruscos en la tasa de interés que podrían desestabilizar la economía. Ahora, en segundo lugar está la sensibilidad al tipo de cambio. ¿Ello qué nos ayuda? Ello nos ayuda a proteger las hojas de balance frente a una dolarización parcial de la economía. Además, cabe precisar que el término de error aleatorio ha sido está bajo el supuesto estadístico que su medida es 0. Ello únicamente para poder evaluar los datos relevantes de la ecuación, de la regla de Taylor. Finalmente calibramos el modelo con los parámetros empíricos. Aquí destacan tres valores principalmente, que nos ayudan a poder entender mejor el comportamiento del BCR. En primer lugar se encuentra la sensibilidad inflacionaria, que está dada con un 1.7. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser mayor a 1, esto demuestra empíricamente que el BCR actúa utilizando la regla de Taylor, subiendo la tasa nominal de forma agresiva únicamente para controlar los precios. Y en segundo lugar está el parámetro de suavizamiento, que es de 0.84, que evidencia sí una inercia altísima, donde el BCR prefiere ajustes muy graduales y donde la sensibilidad cambiaria además es de 0.15, que confirma matemáticamente que el banco interviene para mitigar la volatilidad del dólar. Además, probando así que cada uno de los parámetros muestran que el BCR no sigue una regla rígida, como es la regla de Taylor en economías cerradas, sino un modelo adaptado a las vulnerabilidades de la política económica en el Perú. Para entender la regla de Taylor y explicar, en este caso, su aplicación a la política monetaria del Perú, no podemos emplear la versión simplificada de esta, dado de que no se ajusta a nuestra realidad como país. Por ello, teniendo en cuenta que Perú funciona como una economía pequeña y a su vez dolarizada, vamos a implementar al modelo una variable que incluya estas fluctuaciones del tipo de cambio con un coeficiente de suavizamiento, el cual se le va a asignar un valor de impacto de 0.15 de acuerdo a lo planteado por Salas en su investigación. Entonces, nosotros lo que podemos ver sería cómo ha fluctuado en este caso la regla de Taylor que hemos calculado empleando los datos desde el 2004 hasta el 2025. Y si analizamos justamente los gráficos con la tasa de referencia de política monetaria, es decir, la que efectivamente se aplicó por el BCR, vemos que presentan una conducta bastante similar. Sin embargo, ante crisis, en este caso de producto, vemos cómo la regla de Taylor genera o busca en este caso unas menores tasas, pero que en ciertos momentos llega a ser negativos, lo cual en este caso se cumpliría, por así decirlo, la trampa de la liquidez, dado de que no podemos tener tasas en este caso negativas, ¿no?
Luego, si hacemos un análisis con la brecha inflacionaria, vamos a encontrar de que tanto la brecha inflacionaria como la tasa de referencia de política monetaria, como la regla de Taylor planteada por Salas, que hemos realizado nosotros, poseen una conducta bastante similar. Y finalmente, cuando hacemos el gráfico de la brecha del producto, nos encontramos de que no fluctúa tan fuerte como lo ha realizado en este caso la tasa de interés de referencia o lo que nos indica la regla de Taylor. Vemos fluctuaciones constantes, pero la única crisis o el único movimiento brusco que hubo ha sido en el caso del 2020, justamente coincidiendo con la pandemia. A continuación les hablaré acerca de los resultados. En esta sección vamos a contrastar el comportamiento de la política monetaria del BCR con lo que predice la regla de Taylor. A partir de la evolución de la inflación, las expectativas y la tasa de referencia. Identificamos 4 hechos estilizados que caracterizan la conducta del BCR. Hecho estilizado 1. La reacción ante la inflación. Se muestra que el BCR reacciona sistemáticamente cuando la inflación supera el rango meta del 1 al 3%. En estos casos se incrementa la tasa de referencia más que proporcionalmente, cumpliendo el principio de Taylor. Esto implica que si la inflación sube un 1%, la tasa nominal aumenta más del 1%, elevando la tasa real y enfriando la economía. La evidencia reciente muestra que, al disminuir las expectativas inflacionarias, también se redujo la presión sobre la tasa. En el segundo hecho estilizado se observa la presencia de un alto suavizamiento de la tasa. Observamos que el BCR no realiza cambios bruscos, sino ajustes graduales y persistentes. Esto refleja un coeficiente P elevado de cerca del 0.84, lo que indica cautela. Este comportamiento evita la volatilidad financiera y genera una mayor estabilidad de los mercados. Esto quiere decir que el banco no reacciona agresivamente. Hecho estilizado 3. La prioridad inflacionaria. Se muestra que la tasa responde más a la inflación que a la brecha del producto. Es decir, el parámetro de sensibilidad inflacionaria es mayor que el del ciclo económico. Esto confirma que el objetivo principal es el esquema de control inflacionario. Esta prioridad fortalece la credibilidad institucional y el anclaje de las expectativas. El cuarto y último hecho estilizado, que es la normalización monetaria. A medida que la inflación esperada converge hacia la meta y la brecha de producto es negativa, la tasa se reduce progresivamente. Esto demuestra que la política monetaria es prospectiva. Además, que el BCR reacciona a condiciones futuras esperadas y no únicamente a datos pasados. Para finalizar, tenemos la conclusión. En conclusión, el BCR no aplica la regla de Taylor de manera mecánica, más bien la utiliza como una guía analítica bajo un esquema de discrecionalidad restringida. La evidencia empírica demuestra que la política monetaria peruana es predecible, creíble y coherente con el marco teórico del nuevo consenso keynesiano. Esto ha permitido preservar la estabilidad macroeconómica incluso en contexto de crisis y alta volatilidad externa. Eso sería todo. Muchas gracias.